noviembre. Digo, claro, pero es para volverme a hacer el escáner. Venga. Y no... ¿Ya nos quedamos? Sobre todo yo, ¿no? Ya empezamos. No, si lo decía más que nada, pues por no... por no andar grabando conversaciones privadas ahora. Ay, es verdad. Que se graba ahí. Claro. Uy, por Dios. No, por Dios, no, por el micrófono. Ahora me entero yo. O sea, que no ha mirado ninguna. Bueno, voy a poner unas tizas. Hombre, por ciencia infusa seguro que no. O sea, que no has mirado ninguna, ¿no, Mercedes? Hija, Que no has mirado ninguna. no mira ninguna. No se ha enterado del Instagram. Es que no te entendí. Que no has mirado ni que te pasa el ojo. Pues mira, que te lo digo. Pues me he dado un poquillo solo en los ojos y no he visto nada. Y al poco rato me voy a coger otra prenda porque me había puesto una saqueta y un chisme y veo que le tengo así como le tengo. Pues ya verás, un mes, ya lo ves, el día 9. Tú lo sabes, estaba grabando. ¿Sabes si lo olvida tú? Todavía no está grabando. Ah, malo. Venga, ves que es. Qué malo eres. Ah, hija, no te asustas. Me he asustado. La otra. Es que sabe más. Bueno, ahora ya sí que empezamos. Y de Rubens, pues ya habíamos visto lo que eran los artistas que influyen en su obra. Influencias además muy diversas, donde coge diversos elementos y que proporcionan a sus cuadros y lienzos pues un aspecto, digamos, tan reconocible. Es decir, nos encontramos con el rico colorido de la escuela veneciana y muy particularmente de Tiziano, el gusto por la ampulosidad y el recurso a arquitecturas monumentales de Veronés, el idealismo de Rafael, pero también de Aníbal Carracci, la monumentalidad, el dramatismo y el movimiento de Miguel Ángel, e incluso también los efectos lumínicos que permiten dotar a las obras de un mayor dramatismo y que generan pues también un fuerte claroscuro, como es la influencia de Tintoretto, pero también la de Caravaggio. Al fin y al cabo, pues Rubens copia a artistas, realiza sus propias versiones de diferentes cuadros, y ya hemos visto con anterioridad un ejemplo de qué es lo que hace con un cuadro de Tiziano. Pues hace una nueva versión de ese lienzo, de la Adán y Eva. Pero también vamos a ver un ejemplo muy curioso. Rubens, pues entre otras versiones, también realiza otra del Santo Entierro de Caravaggio, copiando pues evidentemente la misma disposición de las figuras y recurriendo a una estética más bien tenebrista, aunque con una pincelada más suelta y un aspecto más abocetado.
En este caso, pues digamos que los rasgos naturalistas de Caravaggio pues apenas se incluyen en esta figura. Posiblemente la de José de Arimatea. Luego, en cuanto a la versión de Caravaggio, tenía este aspecto. Para que os hagamos de todos modos pues una idea de cómo era la obra original y cómo la aborda Rubens. Bueno, Rubens viene digamos, a considerarse, como ya había mencionado con anterioridad, como el artista, digamos, más barroco en el campo de la pintura. Y que vendría a ser el equivalente de Bernini, si le tomamos ahí como referencia en cuanto a la escultura, y a Romini si le tomamos como referencia en el campo de la arquitectura. Pero claro, digamos qué palabra puede, digamos, resumir o caracterizar la obra de Rubens? Pues es literalmente la de la exuberancia. ¿Por qué? Bueno, pues por una serie de elementos que vamos a ver a continuación. Bueno, ¿cuáles vendrían a ser las características generales de su obra? En primer lugar, la ampulosidad, la exuberancia y la opulencia. Aunque en los cuadros de Rubens nos encontremos con figuras monumentales que ocupan gran parte de la superficie del cuadro, pues no va a dejar, digamos, ningún espacio vacío donde trate de representar algo. Siempre va a haber una referencia espacial, ya sea de un interior, pero sobre todo de un exterior. Y cuando representa un exterior, pues ¿qué va a representar? Pues va a representar, pues digamos, paisajes, donde va a haber árboles, donde va a haber plantas, donde hay cielos nublados y más habitualmente con nubes y claros, esos cielos, digamos, llamados a la veneciana. Pero luego nos vamos a encontrar con diferentes tipos de objetos y de personajes que vienen a complementar, a dar nuevo significado a la obra. Nos puede dar, digamos, una sensación, digamos, de abigarramiento, de tratamiento ampuloso de las representaciones, es decir, Rubens muy raramente, digamos, plantea sus cuadros desde la sencillez, sino, digamos, que con una concepción que a nosotros nos pudiera parecer en muchas ocasiones como excesiva. Y todo ello, pues, también representando los temas con opulencia. Le interesa representar, pues, arquitecturas que no son precisamente sobrias, aunque sean de inspiración clásica, sino que son representadas en detalle y que incluyen también, pues, elementos decorativos, como pudieran ser fuentes o esculturas. Nos podemos encontrar con bodegones dentro de la propia obra. Nos podemos encontrar con ricas vestimentas, con personajes que visten joyas, que llevan armas, que portan armaduras, las cuales pues son abordadas también a la hora de representar las calidades. Aunque Rubens emplea una pincelada suelta, podemos apreciar no solo la calidad de los objetos, sino también las veladuras o los brillos que pudieran tener esos objetos. Y claro, pues eso también, digamos, que va a estar presente en los propios físicos humanos. Así que va a ser visible a la hora de representar el paisaje, arquitecturas
objetos, vestimentas. Y también las propias anatomías humanas, que vienen, digamos, a caracterizarse también por esa opulencia rubenesca. Bueno, ¿y cómo representan los cuerpos Rubens? Pues digamos que lo que mezcla es una combinación inspirada tanto en Tiziano como en Miguel Ángel. Los cuerpos de los varones van a ser musculosos. Nos vamos a encontrar con personajes de piernas gruesas, brazos anchos, cuellos gruesos. Es decir, personas muy corpulentas en muchas ocasiones. Y luego en el caso de las mujeres, pues nos vamos a encontrar con cuerpos voluptuosos. Bueno, de Rubens se dice, yo creo que de manera errónea, que fue el pintor de las gordas. Yo no pienso así. Luego también, pues bueno, pues cuando también, lo que sí que es evidente es que, digamos, se viene a identificar como una suerte de belleza rubenesca, pero de todos modos esta es muy concreta. Bien es cierto que a Rubens le interesa representar cuerpos de mujeres donde estén presentes los pliegues de la piel, y también representa, digamos, la flacidez de las carnes, en el caso del cuerpo de la mujer. Pero eso también responde a un tipo de ideal en su representación. Representa mujeres de caderas anchas, aunque curiosamente más bien estilizadas, que tienen pechos redondos y que tienen los hombros y los brazos anchos, resultando, digamos, una suerte de combinación, aunque claro, tendiendo más, digamos, al exceso, a esa opulencia, buscando la voluptuosidad, que viene de resultar del físico que representa Tiziano y el físico ideal de mujer que tenía Miguel Ángel. Y claro, pues ¿cómo era el ideal de mujer para Miguel Ángel? Bueno, pues Miguel Ángel lo que representaba era mujeres musculosas, tan corpulentas como los varones que él representaba. Eso lo tiene en mente, pero claro, Rubens no llega a ese extremo de representar pues, a mujeres que digamos que parece que se pasan la vida en el gimnasio, levantando pesas, igual que los hombres que representan. Las mujeres de Rubens no pensamos, desde luego, que son mujeres musculosas, pero sí que podemos observar cómo los brazos son anchos y los hombros relativamente también. Eso permite, digamos, dotarlas de voluptuosidad y representar también dichas figuras de manera monumental. Luego, acerca de su técnica. Bueno, inicialmente su estilo es más dibujístico. Presenta más rasgos lineales, pero con el paso del tiempo, y en buena medida también por la influencia de la escuela veneciana, pues va a recurrir a una pincelada suelta. Las pinceladas van a ser cortas, de ejecución rápida y se van a extender a auténticas manchas de pigmento. Al mismo tiempo,
se va a recurrir a un rico cromatismo. En un cuadro de Rubens, pues prácticamente nos podemos encontrar con toda la gama de colores, de blanco al negro y de todo el espectro cromático que pueda tener un arco iris. Al fin y al cabo, viendo una obra como esta, pues podemos reconocer pues, el rico cromatismo que tiene la obra, reconocible pues en esas carnaciones tan peculiares que tiene también en las mujeres, en esos tonos entre blanquecinos y rosáceos, frente a la piel más morena de los hombres. Pero claro, aún así pues se puede destacar pues, el manto rojo de Venus, en esta representación del juicio de París, y los diferentes tonos entre marrones y azules con los que va representando los elementos del paisaje. Aún así, pues claro, empleando este tipo de colores y predominando además pues cierto colorido, este cuadro nos da sensación de vitalidad o da una sensación de frialdad. Igual, una sensación, digamos, de vitalidad. Y además de que las figuras no están estáticas, en buena medida también por el empleo de dicha pincelada. ¿A qué se debe? Pues a la técnica que emplea, por un lado, y a la amplísima gama cromática a la que recurre. Bueno, para que las representaciones, digamos, den sensación de movimiento, que la sensación de que los personajes, digamos, están vivos y están inmersos en una acción, pues, ¿a qué va a recurrir también Rubens? A composiciones en diagonal. Y en aspa. Si los temas son especialmente dramáticos, incluso pues va a recurrir a dos líneas que se entrecruzan. Aunque por lo general Rubens a lo que recurre son a diagonales muy marcadas en esta escena correspondiente al martirio de Salieri. Pero claro, no solo digamos que basta con trazar líneas compositivas, más o menos visibles, que sirven para generar movimiento y dramatismo. Sino que también va a recurrir a un espacio imaginario. Y para ello va a utilizar composiciones abiertas. Las composiciones abiertas son habituales en el barroco. ¿Y estas en qué consisten? Pues en que los personajes, digamos, se dispersan en el espacio. Con lo cual va a haber partes de los mismos que nosotros no vamos a ver y que nosotros nos vamos a imaginar. Se juega, por tanto, con el espacio fuera del cuadro, estableciendo también, digamos, un juego teatral. En ese sentido, pues el barroco rompe con el Renacimiento. En el Renacimiento lo que predominan son las composiciones cerradas. Nosotros vemos a todos los personajes que forman parte de un cuadro, o al menos aquellas figuras, digamos, más destacadas. ¿Qué ejemplo podría ser de eso? Pues, por ejemplo, la última cena de Leonardo da Vinci.
¿qué es lo que se representa ahí? Pues a Cristo y a los 12 apóstoles. Salen esos 13 personajes. Y por tanto la composición está cerrada. No nos imaginamos que hubiera nadie más. Sin embargo, pues aquí ya nos estamos, digamos, encontrando con una representación en la que aparece esta criada, aquí, de la cual solo aparece la cabeza, la figura de Cupido aparece cortada, y luego ya en el caso de Venus, pues esta se mira en el espejo, y claro, al mirar al espejo también nos interpela a nosotros. La manera también que se tiene de jugar con el espacio fuera del cuadro es también tratando de involucrar al espectador, que forma parte de ese espacio imaginario en el que se encuentra ese cuadro, esa representación. Y por tanto, digamos que eso también establece ese juego teatral tan propio del barroco. A todo ello, pues también hay que sumar el uso habitual del escorzo. Los personajes en las obras de Rubens en muchísimas ocasiones no aparecen quietos, aparecen en posturas inestables, como si se fueran pues, literalmente a caer al suelo. Cuando no, digamos, están realizando esfuerzos, como puede ser, pues por ejemplo, en el caso de las figuras que nos vamos a encontrar aquí. Unos se encuentran sorprendidos, otros, por el contrario, pues están atacando, martirizando a Salieri. Bueno, en esta obra, de todos modos, también nos encontramos con una diagonal muy marcada. Pero claro, en este cuadro la sensación de dramatismo existe. Evidentemente no. Pero eso le permite a Rubens dotar de movimiento y de vitalidad a la obra. Porque claro, también está presente otra cosa. Bueno, digamos que se reconoce, digamos, esa línea en diagonal. Pero luego también está presente la línea curva, para dotar a esta obra también de sensualidad. Bueno, ¿cómo es el uso de la luz en Rubens? Pues la utiliza de dos maneras. Por un lado, utiliza una luz ambiental. Podemos pensar que es una luz natural, pero en realidad lo que hace es generar un efecto lumínico muy concreto. ¿Y qué es lo que hace? Pues difumina las formas, en buena medida también por el empleo de la pincelada suelta, difumina los perfiles y le da a las obras, digamos, una suerte de estética vaporosa que luego será muy influyente entre los pintores del siglo XVII, pero también entre los del siglo XVIII que realicen sus obras en el llamado estilo rococó. Eso permite, pues por tanto, también dotar a las obras de un aspecto, digamos, más idealista.
al fin y al cabo Rubens escapa de ese naturalismo tan acentuado de los pintores tenebristas como en el caso de Caravaggio. Así que suaviza las formas. Y las difumina. Otorgando una estética vaporosa. Que luego, pues, por ejemplo, será reconocible en los cuadros de Murillo. Esto no lo podemos encontrar aquí, en esta obra, el triunfo de la Iglesia. Las formas se envuelven en esa luz ambiental, se difuminan y tienen, por tanto, también, digamos, ese aspecto idealizado, que se contrapone, pues, a estas otras representaciones alegóricas y que vienen, digamos, a representar a aquellos que son herejes o que practican otra religión diferente al cristianismo, aquellos considerados por la Iglesia por aquel entonces como paganos. Bueno, pero Rubens no siempre recurre a esta estética, porque claro, si quiere representar escenas de martirio y aquellas también vinculadas a la pasión de Cristo, pues para acentuar los efectos dramáticos, ¿a qué va a recurrir? A una iluminación uniforme que digamos da una sensación de naturalidad, pero también de artificiosidad, envolviendo a la obra de cierto idealismo, o bien va a recurrir a una iluminación inspirada por Tintoretto y por Caravaggio. Pues más bien va a optar por lo segundo. Y claro, pues va a recurrir a una iluminación más tenebrista, incluso focal o irreal, que acentúa los claroscuros, genera un fuerte contraste cromático y por tanto dota las obras de un mayor dramatismo. Bueno, un ejemplo de ello son estas dos obras de gran formato que forman a su vez parte de dos trípticos que se encuentran en la Catedral de Amberes: la elevación de la cruz y el descendimiento. En este caso representa una escena diurna, pero claro, el contraste cromático es mayor. Son más evidentes los claros y los oscuros. Pero mucho más evidente es en el descendimiento. En este caso sí que nos encontramos con una iluminación que podemos considerar como tenebrista, aunque con unos contrastes cromáticos más acentuados que en el caso de una obra de Caravaggio. No hay más que pensar, pues, por ejemplo, en la vestimenta que porta San Juan Evangelista, con ese rojo, digamos, tan intenso, y que contrasta además con el blanco del sudario.
Pero claro, ahí ya nos encontramos con una luz crepuscular, en la cual nos encontramos con una luz focal que ilumina la escena en esta dirección. Trata de justificar Rubens, digamos, la oscuridad a la hora de representar los fondos, aunque aún así es capaz de representar elementos del paisaje, pero sí que utiliza una luz focal dirigida que crea un fuerte claro oscuro y que acentúa, por tanto, el dramatismo de dicha representación. Bueno, ¿qué temática aborda Rubens? Bueno, y luego pues también teniendo en cuenta que esa exuberancia en su obra también se debe a una cuestión, y es que por tradición los pintores flamencos en el siglo XV y en el siglo XVI habían tendido a representar elementos anecdóticos y pintorescos. Claro, en el caso de Rubens va incorporando muchos elementos, aunque eso sí, a muchos les dota de significado. Las obras pueden tener en muchas ocasiones segundas lecturas, algo que también hacían los pintores flamencos. Pero Rubens lo hará partiendo desde sus propios conocimientos y su cultura humanística, especialmente pues, por las numerosas referencias mitológicas que nos llegamos a encontrar y también referencias al mundo clásico en obras que incluso son religiosas. Bueno, Rubens tiene una obra amplísima, gracias también a su taller. Y claro, pues de él se conocen dibujos, se conocen también grabados. No vamos a ver ejemplos ni de una cosa ni de otra. La diferencia, pues, por ejemplo, de Rembrandt. Pero desde luego, que a la hora de abordar la pintura, ya fuese en lienzos o ya fueran tablas, aunque en su caso, digamos, es poco habitual que pinte óleo sobre tabla, su preferencia pues, habitual eran los lienzos, pues nos vamos a encontrar con una gran diversidad temática. En primer lugar, paisajes. Aunque los paisajes en su obra en muchas ocasiones corrían a cargo de su taller, Rubens demuestra ser un gran paisajista. Generalmente lo que representa son paisajes amplios, con llanuras, donde van a estar presentes terrenos agrícolas y árboles, con un paisaje, digamos, típico de los Países Bajos. Es como lo que nos podemos encontrar aquí, en esta vista de Sten al amanecer, donde aquí, pues, por ejemplo, pues hay unos campesinos con un carro, un hombre cazando con un mosquete, al fondo el castillo de Sten, y viendo pues este paisaje, digamos, tan amplio donde representa un cielo de nubes y claros, como viene a ser, digamos, habitual en él. Al fin y al cabo, pues en el siglo XVII el paisaje se desarrolla como un género autónomo y Rubens también hace representaciones de este tipo. Aunque claro, digamos que estas obras no venimos a asociarlas con su obra. Luego también, siguiendo la tradición flamenca, Rubens va a realizar pintura costumbrista.
va a representar, digamos, actos cotidianos donde van a estar presentes tanto los burgueses y nobles de la época, los personajes, digamos, más enriquecidos, pero también a las clases populares, a los campesinos de la época. Y un ejemplo de ello es esta obra, la Kermés. Representa, por tanto, esa fiesta campesina. Y en este caso, pues se olvida de representar a gente con ropas caras, con joyas, con oropeles, pero de todos modos el tratamiento no deja de ser muy semejante al de otras obras que ya veremos más adelante. Claro, en esta ocasión, y siguiendo la tradición flamenca, representa un gran número de personajes, en actitudes muy diversas, en movimiento, en la cual, pues digamos que la sensación que nos da, aparte de una gran vitalidad, es una sensación, digamos, de bullicio, un tanto de caos festivo, con personajes que comen, que beben, que bailan, que se abrazan y se besan también. Claro, algunos, pues digamos, ya con una actitud, digamos, demasiado amigable. Y de todos modos, pues claro, también, yo a veces, digamos, contrapongo un poco la figura de Rubens a la de Rembrandt. Rubens se casó en segundas nupcias, después de viuda de Isabel Berg, se casó con Elena Fourmen, y eso, digamos, que le revitalizó, hizo que viviera una suerte de segunda juventud. Y las representaciones, digamos, vitalistas, alegres y también vinculados a lo sensual y a lo erótico, seguían estando presentes cuando él se había convertido en un anciano. Cuando ya contaba, pues, con alrededor de 60 años, que es cuando aborda esta obra. Que de todos modos, aún así, pues podía considerarse como un género menor, o por lo menos a la hora de ser abordado por dicho pintor. Acerca del bodegón, cabe señalar dos cosas. En primer lugar, Rubens aborda el tratamiento de estas naturalezas muertas como medio para integrarlas en otro tipo de obras, mitológicas, religiosas, alegóricas, etc. Eso por un lado. Luego lo habitual es que los bodegones en las obras de Rubens sean de flores. Además, muy exuberantes, con diferentes especies. Y luego, por otro lado, como el bodegón era considerado un género menor, que formaba parte, pues digamos, de las demandas de ciertos clientes, generalmente poco pudentos, porque digamos que las grandes obras que eran consideradas por aquel entonces eran los encargos de la Iglesia y los encargos de las cortes de los reyes y de los principales nobles, que iban a demandar, pues, representaciones mitológicas, alegóricas o retratos. Y claro, pues la importancia de los bodegones es mucho menor en relación con este otro tipo de obras, sobre todo en comparación con la temática religiosa, que era considerada, digamos, la principal, la más importante en los países católicos. Así que claro, como Rubens, digamos, limita la representación de bodegones a ser una parte de obras de otro género, como en esta Madonna, claro, va a pintar esas partes, o se la va a encargar a alguien de su taller. Pues generalmente, pues se la va a encargar a otro pintor, como pudiera ser Cornelis de Vos.
En este caso, pues quien trabaja no es Cornelis de Vos, que generalmente pues, se dedicaba pues, a pintar esos bodegones de flores, sino Jan Bruegel el Viejo. Por eso también pues, se reconoce, digamos, un estilo más dibujístico a la hora de representar esa guirnalda en relación, pues sobre todo con la figura de la Virgen y el niño, donde se observa más la mano de Rubens. Bueno, acerca del retrato, pues cabe señalar que Rubens fue un gran retratista y en cierto modo viene a continuar los modelos establecidos por Tiziano. Claro, al ser el pintor más relevante de su época y trabajar al servicio de reyes, gobernadores y nobles, pues va a destacar muy especialmente a la hora de realizar los llamados retratos de aparato. Claro, y en estos retratos pues van a estar presentes todos los elementos que vienen a reconocer a esos personajes poderosos de la época. Claro, a la izquierda tenéis a Ambrosio de Spínola, ese militar italiano que combatió al servicio de Felipe III y de Felipe IV. Y que sobre todo pues, es conocido gracias a Velázquez por haber obtenido la victoria en el asedio de la ciudad de Brera, aunque ya con anterioridad había conseguido rendir la ciudad de Ostende a inicios del siglo XVII. Bueno, claro, ¿cómo representa a Spínola, Rubens? Bueno, pues le representa con el bastón de mando, aunque en este caso parece que le apoya como si fuera un bastón, con armadura, aunque simplemente la parte superior, con el yelmo a un lado, con la espada, con la banda de color rojo que identificaba a los militares españoles de aquel entonces, que formaban parte de los llamados tercios. Pero luego también pues, elementos que marcan, digamos, la distinción del personaje. Aquí pues, podéis observar la bolilla que él porta, correspondiente pues, a esa moda del siglo XVII, de esa primera mitad, tan, digamos, ostentosa. Y luego también pues, el lujo de la armadura que él porta, con esa riqueza también a la hora de representar los brillos. Así que claro, se representa a estos personajes con los símbolos del poder, pero también su estatus social. Si eran ricos, si ostentaban riquezas, pues en los cuadros iban a estar visibles. Claro, otro ejemplo de retrato de aparato serían también las representaciones ecuestres. Aquí lo que hace es representar al cardenal infante Fernando de Austria, el hermano de Felipe IV, que pese a ser arzobispo de Toledo y cardenal, pues destacó sobre todo como comandante militar. Aquí, digamos que emula, en parte, el retrato de Carlos V en la batalla de Nuremberg, que había sido pintado por Tiziano. Le representa también a caballo, con la armadura, en este caso, pues más completa. Con el bastón de mano, la espada, la banda militar. En este caso, pues no está visible el yelmo que llevaba. Aparece con un sombrero, para que se le reconozca. Y con la cara a la vista, para que se le reconozca bien. Pero claro, aquí ya aparece al fondo una batalla, pero aquí arriba aparecen dos figuras alegóricas.
representando a Júpiter y a la Nike, dos referencias a la mitología clásica. Bueno, aquí tenéis dos obras en las que representa a María de Médici. La que fue reina consorte de Francia, al casarse con Enrique IV en sus segundas nupcias, luego reina regente durante la minoría de edad de Luis XIII y finalmente pues reina madre del monarca. Bueno, en este caso nos encontramos a la izquierda con una representación, digamos, más sencilla, con un fondo más o menos neutro, con esos tonos, digamos, un tanto dorados que vienen a resaltar su figura, pero aún así, digamos, que la representa con una vestimenta y más bien ostentosa, portando joyas, todo ello pues teniendo en cuenta que estaba vistiendo de negro, con esta área de luto. ¿Dónde están los fallos? Excepto los pendientes, el collar. El collar de perlas, también los anillos. Así es, no sé. No lo veo. Pero luego a la derecha, y formando parte del llamado ciclo de María de Médici, ese conjunto de grandes pinturas que pinta Rubens sobre la vida de la monarca, pues ya aparece como una figura alegórica en el campo de batalla, representando al fondo la batalla de Juliers, donde nos vamos a encontrar, pues digamos, con esta representación un tanto ostentosa que pudiera recordar a una deidad clásica más que a un comandante militar, y donde van a estar estas representaciones alegóricas de la victoria, reconociendo además pues esta figura como la Nike clásica, que porta además la corona de laurel. Es el símbolo, digamos, por excelencia de aquellos que habían logrado un triunfo militar en la antigua Roma. Claro, de todos modos, Rubens no se limita, digamos, a este tipo de retratos. También realiza otros donde va a recurrir en ocasiones a composiciones inusuales y donde muy especialmente se va a interesar por la introspección psicológica. Claro, ¿dónde, digamos, va a ser más atrevido? Pues evidentemente con aquellos con los que pudiera tener, digamos, más confianza. Y claro, pues muy especialmente sería con miembros de su familia, o aquellos, digamos, con mayor interés por la cultura y por las artes. Bueno, también se interesa por la introspección psicológica, y las composiciones un tanto inusuales. Bueno, a la izquierda tenéis este retrato de Giancarlo Doria. Al fin y al cabo, los Doria y los Spínola eran las familias más poderosas de la República de Génova. Y en este caso pues se le representa a caballo, y este aparece en posición rampante con los dos cuartos traseros apoyados en el suelo y los delanteros al aire, pero el caballo aparece de frente, como si literalmente el caballo se fuera a echar encima del espectador. Bueno, esta posición
de caballo tan dinámica, digamos que también va a influenciar a Velázquez en sus representaciones ecuestres. Así claro, pues esta misma posición del caballo, ¿sabéis en qué cuadro de Velázquez está? ¿Dónde se puede reconocer? Pues en el retrato ecuestre del príncipe Baltasar. Luego, por otro lado, a la derecha tenéis el retrato de Brígida Spinola Dorio. Digamos que uno de sus retratos, digamos, más bellos, porque también en la obra de Rubens está presente la idealización de los retratados, se les embellece, pero donde podemos reconocer pues cómo se recrean los detalles y cómo representa con todo lujo pues la calidad de la vestimenta, la representación de los encajes, las joyas, el propio peinado, etcétera, etcétera. En esa obra, pues pintada también en 1606, y donde también es reconocible, digamos, un estilo más lineal. La pincelada todavía no era tan suelta en su obra. Digamos que su estilo todavía se estaba configurando. Bueno, un retrato, digamos, inusual, que en cierto modo nos puede recordar el anterior, es el de la marquesa de Grimaldi con su bufón. Porque en este caso, pues curiosamente, y esto digamos venía también a resaltar la posición de los miembros de la nobleza, que se les representa, digamos, con una belleza un tanto idealizada, pues se viene a contraponer a lo grotesco, a la fealdad de ciertos personajes secundarios. Y claro, pues en las cortes de la época, ¿qué era lo que sucedía? Pues estaban presentes bufones y enanos para distraer a dichos personajes poderosos. Y claro, pues se le representa en este caso con rasgos naturalistas. Algo, pues digamos, muy poco habitual en la obra de Rubens y que, digamos, también crea un espacio, digamos, un tanto teatralizado al representarle corriendo un cortinaje, como si estuviéramos también ante una representación teatral. Y por tanto contraponiendo también, digamos, la belleza de la marquesa a la fealdad del enano. Luego también aquí tenéis pues uno de sus retratos más conocidos, el de Susana Dulce, con esa postura, digamos, un tanto inusual en este retrato de medio cuerpo, al tener las manos entrelazadas y echar el cuerpo un poco hacia adelante, con un gesto, digamos, más bien melancólico. Y donde podemos apreciar también, digamos, esa evolución de su estilo ya plenamente maduro, con una pincelada más suelta y más pastosa. Claro, ¿dónde, digamos, podía digamos, experimentar más? Pues cuando pintaba para él mismo, cuando se autorretrata o cuando retrata a sus dos mujeres o a sus hijos. Aquí tenéis a las dos. Tenéis el de Isabel Abrán, en la que de todos modos pues escapa hasta cierto punto del idealismo, ya la representa pues como una mujer de mediana edad, y en la que de todos modos pues cabe destacar pues el gesto amable y la postura delicada de las manos. Y luego ya a la derecha, y esto digamos ya nos puede chocar más, es esa representación semidesnuda de su segunda mujer, Helena Fournier. La representa pues saliendo del baño en esa figura que luego él repetirá en varias de sus obras finales. De hecho, pues el rostro de su segunda mujer pues va a estar presente, va a estar reconocible en alguna de sus obras, como luego ya veremos. Incluso también pues el físico con el que se representa a Helena Fournier podemos considerar que estaría dentro de esos cánones de belleza ideal a los que recurre Rubens a la hora de representar mujeres.
Bueno, luego ya también tenemos estas otras dos obras. Aquí tenemos a dos de los hijos de Rubens, la que pues el mayor mira de manera cómplice al espectador, mientras que tiene un gesto de afecto con su hermano que está presente, digamos, de una manera más distraída. Quizá, pues, digamos, enfatizando más que el mayor, el más adulto, es el personaje que tenéis a la izquierda, Albert Rubens, mientras que, digamos, el que es más niño es el pequeño, Nicolás. Luego ya a la derecha, pues nos encontramos con esta escena en la que representa a Elena Fourment, a uno de sus hijos y a él mismo, digamos que en una escena, digamos, casual. Se trata de este retrato como si fuera una escena costumbrista. De hecho, pues él aparece hablando, mientras que su mujer intenta estar atenta al niño, al que lleva, pues literalmente, pues con una correa, que no salga corriendo. Pero claro, ahí ya de todos modos nos encontramos con una representación que en cierto modo nos puede recordar también a cómo representan los personajes poderosos de la época. Él se representa como un burgués adinerado, con unas vestimentas caras y todavía aún más caras en el caso de Elena Fourment. Ese vestido que podemos pensar que pudiera corresponder a un miembro de la alta burguesía o de la nobleza flamenca de la época. Pero claro, también se le representa en el jardín de una villa o de un palacio. Bueno, acerca de la obra mitológica de Rubens. Pues ¿cómo lo abordan? Pues de diferentes maneras, pero la más reconocible es a la hora de tratar los temas más vinculados al erotismo y la sensualidad. Aunque eso sí, también representa temas violentos. Claro, este no sería el caso. En este caso, pues representa los amores de Venus y Adonis. Y claro, pues en buena medida lo que viene es continuar la tendencia que ya habían iniciado en el siglo XVI Correggio y Tiziano. De hecho, pues la representación de los amores de Venus y Adonis ya había sido representada en su momento también por el artista veneciano. Aquí tenéis de todos modos otro ejemplo que hasta cierto punto nos puede recordar al cuadro de la Vernes, que es la fiesta de Venus. Aquí aparece, digamos, esa adoración de la estatua de Venus, en la que aparecen diferentes personajes y también un buen número de amorcillos. Mientras que aparecen también los sátiros abordando a las tres gracias. Claro, también va a abordar temas violentos vinculados a la mitología clásica. Aquí tenéis pues los horrores de la guerra, en la cual Venus trata de contener a Marte con esa furia desatada.
Luego también, de todas maneras, y aunque está vinculado también a una escena dramática, también nuevamente vuelve a estar presente el erotismo. Porque al fin y al cabo, Rubens también aprovecha este tipo de temas para representar a mujeres desnudas, cumpliendo, digamos, con esa suerte de ideal de belleza. Cuando representa, por tanto, a Perseo librando a Andrómeda, estando presentes además pues estos amorcillos, estos cupidos, y también Pegaso, el caballo alado de Perseo. Bueno, y luego ya en tercer lugar, pues aquí veis esta obra, que digamos es la versión más conocida de Saturno devorando a un hijo tras la de Goya en las pinturas negras, donde evidentemente no desdeña la representación violenta de este hecho, como Saturno, representado como un anciano, literalmente lo que hace es tratar de comerse a uno de sus hijos, el cual se retuerce también de dolor. Y luego, por otro lado, también recurre a la mitología clásica para realizar alegorías del poder. Y el ejemplo por excelencia de esto va a ser el ciclo de María de Medici. Con motivo de la boda de Enriqueta de Francia con el rey Carlos I de Inglaterra, a Rubens le encargan un gran número de lienzos destinados al Palacio de Luxemburgo de París. Y en ella, pues, representa la vida de la futura reina de Inglaterra, la vida de la madre de la futura reina de Inglaterra, en diferentes acontecimientos de su vida. Pero claro, Rubens no los va a abordar como si fueran lienzos de temática histórica, sino como alegorías del poder. Van a estar presentes muchos elementos vinculados a la mitología clásica. Y aquí tenéis dos ejemplos. Por un lado, el desembarco de María de Medici en Marsella, un cuadro que, si no recuerdo mal, fue pintado única y exclusivamente por Rubens. Allí, no, en esta obra, no hay mano del taller. Y claro, pues a la hora de representar esa escena, pues ¿qué es lo que hace? ¿Representa a la futura reina de Francia bajando de un barco? Sin más. ¿O representando, digamos, el paisaje fielmente de Marsella? No, no le interesa. Aunque la represente, digamos, joven y acompañada en este caso, posiblemente por el maestre de la Orden de los Hospitaleros de San Juan, pues a la hora, digamos, de representar un heraldo, pues este aparece vestido de una manera más bien clásica, aunque se le reconoce con el emblema por excelencia de la Casa Real Francesa, la flor de lis sobre un fondo azul. Luego, aquí abajo, pues ¿quién va a aparecer? Pues el propio Neptuno, que consigue, digamos, de manera satisfactoria el cuadro en el que había embarcado María de Medici llegue sin problemas a puerto. Bueno, y aquí a la derecha, pues aparece el encuentro de María de Medici y Enrique IV de Francia en Lyon. Bueno, ¿cómo le representa? ¿De manera realista? Evidentemente no. Aparecen flotando sobre una nube como si fueran dos divinidades, vestidos ambos como si fueran personajes de la mitología. Para que todavía sea esto más evidente, a Enrique IV le acompaña un águila y a María de Medici un pavo real. Es decir, que identifica sus figuras con Júpiter y con Juno, los reyes del Olimpo. Mientras que aquí aparece pues, un carro triunfal
que es tirado también por dos amorcillos. Claro, hay muchas más obras. Una de ellas, pues únicamente pues, se representa a figuras mitológicas, en el llamado Concilio de los Dioses. Luego aquí arriba, a la izquierda, pues aparece la muerte de Enrique IV y la proclamación de la regencia. Bueno, María de Medici aparece como viuda y llevando al futuro Luis de Francia sobre sus brazos. Pero claro, aunque se representan algunos personajes vestidos a la moda de la época, pues aquí ¿quién va a estar presente? Por ejemplo, pues la figura de Minerva. Y luego, pues, la muerte de Enrique IV, ¿cómo es tratada? Bueno, pues se le representa como si fuera un emperador romano que es llevado hacia el cielo. Y en este caso, pues van a estar presentes elementos religiosos y también mitológicos. Bueno, y aquí a la derecha, pues nuevamente aquí nos vamos a encontrar con otra representación alegórica del poder. Bueno, ¿y qué decir tiene? Pues que cuando Luis XIII es proclamado mayor de edad y la regencia concluye, pues el rey y su madre pues tuvieron evidentemente sus tiranteces y sus enfrentamientos. Así que claro, digamos que su relación tuvo también idas y venidas. Así que en este caso, pues lo que se le representa es a María de Medici ya en el cielo reconciliándose con su hijo, que le otorga además esa corona de laurel. Por eso también, digamos que la obra se denomina también el triunfo de la verdad. Como digamos que pese a todas las circunstancias que habían sucedido, pues finalmente la verdad entre madre e hijo se impone y ambos se reconcilian, aunque fuese de manera póstuma. Bueno, acerca de la obra religiosa de Rubens. Bueno, se viene a escribir dentro de la estética contrarreformista, pero aún así, digamos, hay que hacer, digamos, hincapié en algunos. Bueno, en primer lugar, va a estar vinculada a la estética contrarreformista. ¿Y eso qué quería decir? Pues básicamente dos cosas. En primer lugar, que los rasgos iconográficos que identifican a Jesucristo, la Virgen y los santos tienen que ser perfectamente reconocibles. Si San Francisco, por ejemplo, fue el creador de la orden franciscana, pues tiene que llevar un hábito franciscano y su aspecto tiene que estar claramente determinado. No se le puede representar, por ejemplo, sin barba, porque si lo convencional es representarle con ella, pues se piensa que los fieles no van a saber que tienen delante a San Francisco de Asís. Y claro, si a San Pablo se le identifica por la espada, pues se le representa con la espada. Si a San Pedro se le identifica con las llaves o con la piedra, pues se le va a representar con una cosa o con la otra.
Y así, pues también, pues en el caso de Santiago el Mayor, pues ¿cómo se le va a representar? Pues con el bastón y también con el sombrero. Aunque pasen un tanto desapercibidos, pues lleva esa vestimenta, digamos, propia de los peregrinos. Bueno, eso por un lado. Pero por otro lado, para la Iglesia, las representaciones religiosas tienen que mover los sentimientos religiosos de los fieles. Es decir, se representan a santos para que la gente les rece. ¿Y qué es lo que se busca? Pues sin tratar de llevar a cabo, muy especialmente, excesos en las representaciones y evitando, salvo en ciertas representaciones, la representación de desnudos, pues lo que se busca es alentar o los sentimientos de amor o los sentimientos de piedad. Y eso sería, pues por un lado, generando escenas más bien sentimentales, como pudieran ser las representaciones de la Virgen con el niño, o las representaciones de los martirios y de las escenas de la pasión de Cristo. Así que Rubens busca la emoción en unas ocasiones mediante el sentimentalismo o alentando la piedad en escenas de martirios o de la pasión. Ahí pone de la piedad de Cristo, debían querer poner de la pasión de Cristo, ¿no? Pues esto es de la pasión. No, podemos ser redundantes. La piedad para alentar la piedad. Sí, me parece. Bueno, ¿y cómo digamos lo va a alentar en ocasiones? Bueno, pues en unas representando pues a los santos como si fueran retratos, con actitudes naturales pero también con rasgos individualizados, recurriendo a las técnicas propias del retrato, como estas representaciones de medio cuerpo de San Mateo, San Pablo y Santiago el Mayor que se encuentran en el Museo del Prado. Esto de todos modos no era tan extraño, porque ya en el siglo XVI se representan a santos o escenas vinculadas a los santos en representaciones de medio cuerpo o de cuerpo completo, como pudiera ser, por ejemplo, en España, lo que hace Luis de Morales el Divino y luego ya con posterioridad el Greco. Bueno, aquí tenéis, digamos, dos ejemplos donde Rubens, digamos, va a acentuar el sentimentalismo de las representaciones para alentar el sentimiento religioso de los fieles. Esta Sagrada Familia, con Santa Isabel y San Juanito, donde busca la complicidad del espectador al aparecer los dos niños, digamos, jugando entre sí, y donde San José, la Virgen y Santa Isabel pues miran a ambos contentos. Luego
también, digamos, viene a estar presente también en esta obra, esta Sagrada Familia con Santa Ana, donde sobre todo pues con la iluminación busca centrar la atención de los espectadores en la Virgen, que aparece como latente porque tiene un pecho al descubierto, y el Niño Jesús. Claro, en ambos casos también recurre a la iconografía propia de la Virgen. ¿Cómo se la va a representar? Con un vestido rojo y un manto azul. Todo ello, pues evidentemente, pues para que su figura sea más reconocible por los espectadores de la obra, en base a esos criterios iconográficos. Luego, claro, en la escena de la Anunciación, para que ésta sea más reconocible, en vez de vestir de azul y rojo, viste de azul y blanco. Bueno, aquí ya de todos modos nos encontramos con una escena más dramática y lo que se representa es San Esteban justo antes de morir lapidado. Él mira al cielo entre sorprendido y emocionado al ver cómo portan estos símbolos del martirio. La corona por un lado y la palma por otro. Bueno, ya evidentemente, pues a la hora de representar esas escenas más dramáticas va a recurrir, y al contrario de lo que sucedía en el martirio de San Esteban, a una iluminación más tenebrosa y a un claroscuro más acentuado, sin renunciar a elementos propios de su obra, como la ampulosidad, la sensación de movimiento y la expresividad. Aquí tenéis, pues por ejemplo, el Camino del Calvario, en el cual pues, se representa la caída de Cristo, rodeado de diferentes personajes, entre los cuales pues, incluye también a la Verónica. Y luego aquí pues tenéis otra escena de crucifixión, en este caso aparece Cristo en la cruz a punto de recibir la lanzada de Longinos, mientras la Virgen aquí abajo aparta la mirada. Bueno, un aspecto digamos muy habitual en Rubens es que viene a vincular las representaciones religiosas también a las mitológicas. En vez de recurrir al ayornamiento, es decir, a buscar la complicidad del espectador actualizando las representaciones y vistiendo, según la moda de la época, a los personajes secundarios, Rubens no opta por eso. ¿Y qué es lo que hace? Pues vestir a los personajes como si fueran personajes de la antigüedad clásica. En unas ocasiones, digamos, de una manera más fantasiosa y en otras, digamos, más ajustados a la realidad. Así que claro, nos vamos a encontrar con un tratamiento profano vinculado a la antigüedad clásica. Bueno, ahí tenéis la escena de San Jorge y el vagón. En este caso, bueno, pues la representación de dicho santo que vendría a estar vinculado a una idealización
de la vida caballeresca, pues en cierto modo, ¿a qué nos puede recordar? Pues más que una representación religiosa, aunque, claro, representa al santo defendiendo a la mujer mientras mata al dragón, pues en cierto modo nos puede recordar más a sus representaciones mitológicas e incluso también a sus retratos ecuestres. No hay más que ver pues, en la posición dinámica del caballo que hemos visto también en algunas otras obras suyas. Luego también tenéis aquí a Caín asesinando a Abel. Cabe señalar pues, que Abel aparece pues, prácticamente desnudo. Así que en cierto modo esto nos puede recordar a las representaciones de Miguel Ángel del siglo anterior, ya que parece que Rubens se interesa más por representar la anatomía humana y también un hecho dramático que en realizar una obra religiosa al uso. Bueno, otros ejemplos, pues vendría a ser también la representación de la matanza de los inocentes, también con esas anatomías potentes y la presencia de cuerpos musculosos que nos puede recordar también a la obra de Miguel Ángel, con actitudes muy dramáticas y donde va a estar presente la violencia. Y claro, pues más evidente incluso pues son estas otras dos obras donde aparece la reconciliación entre Esaú y Jacob y el triunfo de Judas Macabeo. A Judas Macabeo, ¿cómo se le representa? Pues como si fuera un general, un cónsul o un emperador romano. Con su coraza, su caza, sus calígulas. Mientras, pues, aquí aparecen pues los cuerpos muertos de los vencidos, alguna cabeza sobre una lanza. En cierto modo, pues esto no era, digamos, algo extraño para él. Él había estado presente en Italia, conocía las obras de la antigüedad y en las representaciones de los triunfos militares romanos, como en el caso de la columna de Trajano, aparecen cabezas cortadas. Unas cuantas. Bueno, pues vamos a abordar, pues ya lo que queda de clase, digamos, las obras destacadas de Rubens, que lo habréis visto porque de todos modos son muchas, principales, digamos, que podríamos destacar de entre todas ellas. Aunque claro, hay una que no hemos visto que ya podéis imaginar cuál es. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a clasificar, digamos, las obras en grandes conjuntos, básicamente. Mitológicas, guión alegóricas, B, religiosas, y, en tercer lugar, los retratos. Digamos que son los tres géneros en los que más destaca Rubens. Retratos. Bueno, pues en primer lugar tenéis esos dos. Acabando. Duque de Lerma.
a caballo. Ese autorretrato con Isabel Abraham. En el cual pues ambos se representan como dos burgueses adinerados de la época. El retrato de Isabel Clara Eugenia, la archiduquesa de los Países Bajos, que lo he mencionado también con anterioridad, la versión de Adán y Eva, que hace del cuadro de Tiziano. Bueno, entre sus obras mitológicas, pues la primera, el rapto de las hijas de Leoncito. Bueno, también pues vinculada más bien a una representación alegórica, aunque se trata pues de dos filósofos de la antigüedad, y al fin y al cabo, pues como es la obra de Rubens que tenemos, digamos, más cerca, más próxima a nosotros, el Heráclito y Demócrito, que está en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Ya sé que de todos modos podéis considerar que no es una de sus obras, digamos, más destacadas o más famosas, pero evidentemente hay que darle la importancia que tiene. Al fin y al cabo, pues si alguien quiere ver Rubens en otro sitio que esté más cerca, pues no va a poder. Hay que ir al Museo del Prado. O visitar cualquier otra colección. Bueno, una de sus obras religiosas más destacadas, la adoración de los Reyes Magos. De los pastores. Pues están los puestos de los Reyes Magos. También el triunfo de la Eucaristía y el triunfo de la Iglesia. En ambos casos, estas obras fueron empleadas como carteles para tapices, por cierto. De todos modos, os podéis imaginar que para tratar de reproducirlo fielmente con los telares, pues había que emplear un número muy diverso, muy variado de hilos para representar, digamos, esa gama cromática tan amplia. Bueno, tenéis aquí a sus amigos viejos por un lado, San Sebastián por otro, ejemplo de obra mitológica que se encuentra en el Museo del Prado de Madrid, el Juicio de París, la Venus del espejo, no es su representación. No, no.
No. La Venus del espejo. El martillo será precioso, ¿no? Bueno, ¿quién fue de la iglesia que ya había dejado apuntado? Que tenéis aquí. Luego, la elevación de la cruz. Y el descendimiento. Aquí este ejemplo de paisaje de la vista de Esther, la kermés como ejemplo a su vez de obra costumbrista. Uno de esos ejemplos en nuestra obra la pintura de género. Bueno, de entre estos dos retratos pues cabe, digamos que destacar o sobresalir el del cardenal Infante a caballo. Personaje al que yo con anterioridad me encantó Velázquez en la corte madrileña. Cardenal Fernando de Austria a caballo o al cardenal Infante don Fernando de Austria en la batalla de Nördlingen. Que fue, pues, la que fue sin duda pues, la última gran victoria de los tercios españoles en el siglo XVII, en plena guerra de los 30 años. Luego también, pues uno de sus retratos más conocidos, curiosamente menos ampulosos, el de María de Austria, el de Medici. Bueno, luego ya estos dos retratos, el de Giancarlo Doria por un lado y el de Brígida Spinola Doria por otro. El retrato de Susana Lunden, que tenéis ahí a la derecha, luego a continuación también. Por un lado el de Isabel Abrán, por un lado, y Elena Fumé saliendo del baño. Bueno, estos son los retratos, los de los hijos de Rubens por un lado y su autorretrato en este caso con su segunda mujer, Elena Fumé, y uno de sus hijos. Ya habíamos visto con anterioridad la escena en la que se autorretrato con Isabel Abrán. Bueno, obras mitológicas. ¿Cuáles, digamos, podría también destacar? La fiesta de Venus. La Saturna devorando un hijo.
Y luego ya en su conjunto, como representación alegórica, cabría señalar el ciclo de María de Medici en su conjunto. Lo que quizás pues una obra más representativa y donde está más presente, digamos, el estilo de Rubens, por un lado, y esa vinculación entre el poder y las representaciones vinculadas a la mitología clásica se encuentra en el cuadro de la izquierda, el desembarco de María de Medici en Marsella. Bueno, sobre sus representaciones religiosas, pues cabría señalar, pues, muy especialmente, uno que ya hemos visto con anterioridad, el martirio de Salieri, donde en este caso pues, recurre a esa luz ambiental y una estética vaporosa para representar una escena violenta. Algo que también hace pues, en la escena del martirio de San Esteban. Luego también, Cristo en la cruz. Y dentro de esas representaciones religiosas, que en buena medida nos pueden recordar a sus obras mitológicas, pues cabe citar sobre todo a San Jorge y el dragón. Bueno, obras destacadas de Rubens. Por un lado, el Jardín del Amor. El Jardín del Amor nos va a recordar a dos obras que hemos visto con anterioridad. Por un lado, a la Kermés, porque nos vamos a encontrar con personajes que están en una actitud festiva, aunque en este caso el número es más reducido, aunque no deja de ser un número destacado de personajes. Pero por otro lado también se vincula a otro cuadro que hemos visto con anterioridad, la fiesta de Venus. En este caso, ¿con qué nos vamos a encontrar? Pues con diferentes personajes vestidos a la moda de la época. Claro, los que se encuentran más al fondo, los que están en un segundo plano, digamos que están más ociosos. Se desenvuelve, digamos, con más libertad, por decirlo de alguna manera, están más desatados. Mientras que los que están en primer término, digamos que guardan más la compostura. Así que digamos, pues que en cierto modo, pues los del primer término, digamos que están, digamos, iniciando el cortejo, y los que se encuentran, pues ya en el segundo término, digamos que ya están dando rienda suelta a sus instintos. De todos modos, pues aunque a nosotros nos pudiera parecer una simple reunión de personajes vinculados a la alta burguesía o a la nobleza de la época, aún así las referencias mitológicas son más que evidentes. Evidentemente, nos vamos a encontrar con estos cupidos presentes en diferentes lugares del lienzo. Daros cuenta, por ejemplo, este que se encuentra aquí. Aparece esta mujer junto a este hombre que la sujeta y que la agarra por la cintura, pero a quien está empujando es a ella, para que se arrime más a él.
Luego también aparecen estos otros, digamos, que revoloteando, diciendo palabras al oído a esas mujeres, digamos, para tratar de, digamos, de encandilarlas o de que sientan sentimientos amorosos hacia otras personas. No obstante, pues también cabe señalar la presencia de gestos cómplices en dos de estos personajes. Estas dos mujeres que miran al espectador y que nos introducen en la escena buscando nuestra complicidad. A todo ello, también hay referencias más allá de estos cupidos, como son las representaciones de flores, que en cierto modo pues hacen referencia al sexo femenino. También la aparición de esta fuente, de donde brota agua de los pechos, lo cual, pues junto a la presencia de palomas, pues también hace referencia al embarazo, a la fertilidad. Así que claro, pues sumadas todas estas referencias en las que va a estar presente Cupido, va a estar presente Venus, va a estar presente también Juno. Porque al fin y al cabo, si se ve en una obra con referencias mitológicas un pavo real, se está haciendo referencia a esa diosa, que es la diosa de la fertilidad. Todo ello, pues mientras se mezcla, digamos, una escena de género vinculada a un ambiente cortesano en la que se suman elementos mitológicos con también algunas referencias religiosas. Bueno, a todo ello pues también se suma pues, esa sensación de opulencia por el rico cromatismo, pero también a la hora de representar las vestimentas, las joyas, los abalorios, donde nos encontramos con un rico cromatismo en el que nos encontramos pues, prácticamente todos los tonos del color, desde el negro hasta el blanco, incluyendo también pues, tonos que pues, nosotros podemos vincular a la vitalidad y a lo sensual, como el rojo y el amarillo. Luego ya por último, también es muy habitual en este tipo de representaciones, en esa década de la vida de Rubens, que esté presente la representación del rostro, aunque un tanto idealizado, de su segunda mujer, Helena Husberg, que sería este personaje. Bueno. Nada, el medio parece que está ya en éxtasis. ¿No? Está un poco Bueno, así. mira hacia arriba hacia este Cupido, pero Ah. claro, parece pues como extasiada. Sí, sí. Bueno, y aquí ya tenéis, de todos modos, algunos detalles también de esta obra, donde podéis apreciar también pues, cómo esta mujer mira cómplice al espectador, mientras está siendo seducida por este hombre. ¿Dónde está este cuadro? ¿Qué veis? Pues creo que en el Prado también. ¿Dónde está Es eso? que el Prado hay mucho de Rubens. Bueno, y luego ya, en segundo lugar, las tres gracias de los cuadros que están presentes en España, pues sin lugar a duda el más conocido de todos ellos es este. Y que de todos modos es reconocido como la representación de ese ideal de belleza femenino que está presente también en otras obras de Rubens. Bueno, en este caso, ¿a quién va a representar? Pues va a representar a tres deidades de la mitología clásica, a las llamadas tres gracias. Bueno, ¿y quiénes eran? Pues eran tres deidades menores que frecuentemente a quien acompañan es a Venus. Su representación ya había sido pues un tanto habitual en el Renacimiento. Sandro Botticelli las había incorporado en la primavera y a su vez
Rafael las había pintado a las tres en esta otra obra, a inicios del siglo XVI. Bueno, en cierto modo, pues Rubens parte de esta obra, pero le da un sentido muy diferente. Claro, esta versión de Rafael, que le viene, digamos, a caracterizar. Bueno, la postura hasta cierto punto es semejante. Una de las tres gracias está de espalda, mientras que las otras dos las podemos ver perfectamente en rostro. Jugando, digamos, con una suerte de equilibrio, con un movimiento circular. Solo que, en el caso de esta composición, en que recurre a un ligero contrapuesto, pues da una sensación de serenidad y de equilibrio. A todo ello, pues hay que considerar que Rafael recurre al esfumato, difuminando las formas, pero recurre también a un estilo más lineal, más propio del Renacimiento pleno. Y claro, pues ¿cuál era el nombre de las tres? Pues Aglaya, Eufrósine y Talía. Las tres se llamaban así. Una como la cantante mexicana. La primera, como has dicho, que es que no sé si es polaco, pero... Aglaya, Aglaya. Eufrósine y Talía. Bueno, las tres, de izquierda a derecha. Bueno, en este caso también las representa, pues marcando ese movimiento circular, con una, también estando presente el contrapuesto, como podéis reconocer en la figura central, pero en este caso opta más por representar mejor el movimiento y redundar aún más en la voluptuosidad de las figuras. A todo ello, en esta representación hay algo que no está presente en la versión de Rafael, y es que sí que pretende la monumentalidad a la hora de representar las tres gracias. Opta por un punto de vista más bien bajo, destaca sus figuras en el cuadro, también en buena medida por el formato que emplea, rectangular y alargado, pero sobre todo pues recurriendo a esas anatomías voluptuosas propias en las representaciones de las mujeres, entre las cuales, pues además, cabe señalar, digamos, esa representación que se inspira en el retrato de Elena Furman. Todo ello, pues vinculado a una escena relacionada con la temática amorosa y también con lo sensual y con lo erótico, al representar a estas tres deidades vinculadas a Venus y con elementos que hacen referencia a la sexualidad y también a la fertilidad, como es el caso del cuerno de la abundancia que aparece en esta fuente y también la presencia de esta guirnalda, de este bodegón de flores. Claro, ahí de todos modos, ¿qué otras referencias, digamos, estarían vinculadas a la propia figura de Venus? Bueno, pues el propio Cupido que aparece aquí, en este caso como una estatua. Bueno, y ya pues con este ejemplo, el de las tres gracias, concluimos por hoy. Y ya para mañana veremos otros artistas de la escuela flamenca, del barroco.